Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y seguimos leyendo la Biblia. Hemos quedado en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 24. Ahora vamos a comenzar con el versículo 25 hasta el versículo 40 y así damos por concluido el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Recuerden que Pablo y Silas estaban apresados, estaban encadenados por haber hecho aquella liberación, lo dijimos en el encuentro anterior, de aquella joven poseída por el espíritu adivino que le traía a sus amos, era una esclava, muchos dividendos, le traía muchísimo dinero y se valieron sus dueños para acusar a Pablo y a Silas de querer ellos imponer un estilo de vida, una costumbre judía, y ellos eran romanos. Y así lo acusaron y les arrancaron la ropa, les apalearon y luego lo mandaron a la cárcel y de paso encadenados. Pero ellos, dice aquí el versículo 25, lo que hacían era hacia la medianoche cantar himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Fíjense cómo confiaban en Dios y estaban contentos con su conciencia. El que está libre aquí en su conciencia, porque realmente actúa con buena fe, pues vive contento aunque le esté yendo mal. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Entonces fíjense que dice el versículo 26, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Versículo 27, se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El Espíritu Santo, la fuerza de Dios, abre y rompe cadenas y nos abre las puertas para salir hacia la luz, para salir a la alegría, para salir al ánimo y dejar a un lado toda oscuridad y todo aquello que nos deprime. Pablo le dice al carcelero, cuando se va a matar por la responsabilidad, creyendo que se habían fugado todos los presos, le dice, o le grita, dice el versículo 28, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Qué debemos hacer nosotros para salvarnos? Tener fe, confianza en Dios. Nos salvaremos todos, pero hay que agregar a la salvación, ya lo sabemos por allá en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, obras. Fe, pero también obras importantes de misericordia, espirituales y corporales. Versículo 32. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas diciendo:
Los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. Y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Recuerden que los habían encarcelado por decir que estos venían con costumbres distintas a las prácticas romanas. Versículo 39. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan diciéndoles: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Pablo y Silas, después de haber pasado por ese momento de encierro, de persecución, de ser apaleados, ellos entonces recibieron de los magistrados y de aquellas personas que le habían encarcelado, recibieron una súplica: por favor, no nos vayan a crear ningún tipo de problemas. Y sin embargo, ellos no lo hicieron, se fueron, y lo que hacían era transmitir ánimo a la gente antes de marcharse, siendo perseguidos, sufriendo, pero confiando en Dios, seremos capaces nosotros también de darnos ánimos unos a otros. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.